Hola, albóndiga. Buenos días, cavernícolas. Aquí hay parte de la Boca 800 Rally. Albóndiga está haciendo conmigo una inspección de todos los componentes que vamos a empezar a limpiar hoy. Ahí tenemos la Boca 800 Rally montada en su parte ciclo después de haberla explicado toda la parte ciclo y después de haberla analizado un poquito. Ya la tenemos de pie. Allí en aquel banco tengo un montón de piezas también que tenemos que limpiar y preparar. Y aquí también hay, escondida entre las motos, centenares de piezas y plásticos que tenemos que mirar. Pero vamos a empezar con esto. Vamos a empezar yendo de adelante a atrás con las defensas traseras, el depósito, la parrilla, la cuna de abajo del chasis atornillable, sistema eléctrico, el gato, defensas... ¿Qué más? Algún plastiquete, módulo de ABS, caja de batería, canister. Vamos a ver también cómo limpiamos este colector, escape y este silencioso. Y como veis, pues tiene barro acumulado por todos lados. Y que esto quiero yo que quede perfecto. Y si observáis bien, la verdad es que viene muy trillado de barro. Viene muy trillado de barro y quiero dejarlo perfecto. Así que aquí nada más, en estas 4 cositas, como quien dice, va a haber bastante faena. También quiero aprovechar para enseñaros una pieza que he tenido que comprar en Moto Sevilla. Solo una cosa que me cargué cuando hicimos la Traja al Andaluz y que la he tenido que comprar para que veáis el precio y veáis lo que ha sido. Una cosa súper importante, pero solo una. Así que nada, todo esto tiene que estar limpio antes de ponerlo aquí en nuestra Bogue 800 Rally. Y como no quiero que esto se haga demasiado tedioso, la limpieza de todos los componentes, salvo que haya algo de especial interés o relevancia, o me hayáis dicho en comentarios, pues lo voy a hacer todo a cámara rápida. Así que me voy al patio y empezamos con la limpieza de nuestro monstrenco. Lo vamos a dejar como nuevo. Mirad cómo brilla. Vámonos al patio. Lo primero que vamos a hacer va a ser vaciar la gasolina del depósito de la gasolina. Aunque mucha gente no lo sabe, la gasolina y el agua no se mezclan entre sí, no son miscibles. El agua es más densa que la gasolina, así que siempre termina cayendo al fondo del depósito. Y eso es importante porque la toma de combustible está precisamente ahí, en la zona más baja. Así que si aparece agua dentro del depósito, tarde o temprano el motor acabará absorbiéndola. De hecho, muchos problemas de motos que pasan largos periodos paradas vienen precisamente de aquí. Humedad, condensación y pequeñas cantidades de agua acumulándose poco a poco en el fondo del depósito. Así que todo fuera y a limpiar. Y mirad cómo viene el tapón de la gasolina, arañado y sucio, eso así no me gusta. Pues venga, a trabajarlo. Vamos a desmontar todo lo que no queramos pintar, vamos a lijar, vamos a tapar con cinta de carrocero, vamos a pintarlo y con un chasquido de dedos y un poco de magia, como nuevo y preparado para el momento del montaje. Ahora vamos a darle caña a la cuna del chasis, que como veis tiene más golpes que la escupidera de un loco. Un montón de pedrascazos que se han llevado la pintura y han dejado al vivo el color del hierro. Así que vamos a darle una lijita y vamos a pintarlo de nuevo con el único afán de dejarlo de nuevo protegido, pues si lo dejamos en vivo se oxidará. Así que lo lijamos y una pintura negra satinada parecida al color original. Simplemente que esto no se ve para proteger. Y ahora vamos a darle caña al cableado. Como veis en este bote tengo agua destilada. Simplemente agua destilada, puesto que para los cables no es bueno el agua normal. Con agua destilada y paciencia vamos a limpiar con una brochita, un trapo, un poquito de milagrito, incluso WD-40 para hidratar y abrillantar todo el cableado. Pero también en la limpieza vamos a observar todos los detalles, puesto que puede haber daños en la manguera. Vamos a ver qué es lo que hay. Y efectivamente aquí podemos observar que hay daños, que se ha pelado la funda y ha dejado al vivo los colorcitos de los cables, las funditas de plástico de los propios cables. Así que vamos a limpiar bien, vamos a sanearlo y vamos a volver a encintarlo con esta especie de cinta de tela que es para estas cosas, para los cableados eléctricos. Y si observáis arriba, esa caja negra que está boca abajo es la caja que gestiona la cámara de la moto. Y está boca abajo en una mesa húmeda de WD-40. Ahora os cuento lo que va a pasar con eso porque es una cosa
Un error que no quiero que cometáis vosotros, que nos va a dar lata. Mientras tanto, vamos a seguir encintando y saneando todo esto. Y mientras voy encintando, os enseñaré que este bote que estoy utilizando de WD-40 es un bote limpiador de contactos. Servirá para eliminar toda la porquería que venga de la Traja al Andaluz, de barro, tierra y polvo, así como la humedad que nosotros le hayamos podido meter, porque aunque sea agua destilada, siempre es bueno que todo quede bien seco. Así que, a lo mejor no lo veis a cámara rápida, pero pensad eso, las clavijitas bien limpias de nuevo, con el limpiador de contactos, y como muchos dicen por ahí, WD-40, págate la promo. Y mirad qué colorcito más bonito ha cogido de nuevo todo el cableado. Pero limpiando y limpiando la cajita me doy cuenta de que, se han borrado todas las letras, con la clave Wi-Fi y con todas las direcciones Wi-Fi y historias que había. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a intentar analizarlo, pero me he quedado sin los datos. ¿Cómo conecto el móvil ahora a todo el sistema este de la moto? Madre mía. Pues aprovechando este pedazo de zoom, intento mirar un poquito con la cámara y lo único que consigo es extraer la clave Wi-Fi. 91 A minúscula C mayúscula. Esa clave la tengo, pero la verdad es que las direcciones y todo eso que estaban arriba, imposible. Súper borroso e imposible de descifrar. Pues nada, seguimos con lo que hay. Ya veremos cuando conectemos el móvil qué es lo que hacemos. Lo mismo no es tan difícil, o lo mismo se queda inservible. Cuidado con esto que se borra la tinta. Y el barro quemado en el escape es una de las cosas más tediosas que hay de eliminar. Vamos a darle agua a presión con un desengrasante fuerte y vamos a quitar lo gordo. Pero hay que quitar las sondas blandas y hay que empezar de cero. Esto requiere mucho mimo y horas, muchas horas. Así que primero lo gordo y luego para adentro. Y una vez en el tornillo de banco, con unos cepillos de nylon para el taladro, vamos a darle hasta que gastemos las escobillas del trompo, señores. Vamos a darle ahí sin miramiento y vamos a intentar dejarlo lo más perfecto posible para darle un acabado final a mano, como vais a ver a continuación. El último paso será utilizar lana de acero y utilizar WD-40 para obtener ese brillo final que tanto nos gusta. Y mirar el color, qué bonito, qué gris, qué precioso, qué impecable. No os preocupéis, que en cuanto que arranquemos de nuevo la moto, estos hierros cogerán de nuevo su tonalidad marrón que traía de serie, limpio, pero no ya con este gris que tanto me gusta. Ahora ya lo vamos a terminar con un trapito y vamos a comparar cómo está el colector ya limpio con la parte trasera del tubo de escape, el silencioso, que todavía está sin tocar. Fijaos qué cambio tan importante. Yo creo que ya el colector, aunque no está perfecto, me gustaría que estuviera todavía mejor, pero vamos a ponernos ya directamente a montarle las landas y los tornillos que los tengo allí y a preparar el silencioso. Venga. Y si os interesa para algo la referencia de las sondas lambda, ponedlo un momentito en pausa, que aquí las tenéis. El trocito de colector que va soldado al silencioso lo vamos a tratar exactamente igual, limpiándolo con el cepillo de nylon. Pero el silencioso propiamente dicho lo vamos a trabajar a mano. Vamos a trabajarlo directamente con lana de acero, dándole el trazo en la misma dirección que trae de serie, digamos en vertical, para que quede perfecto y reluciente, como vais a ver a continuación. Da gusto, qué bonito verlo así. Pues venga, vamos a seguir, que todavía queda alguna que otra piececilla por limpiar y preparar. ¡Vámonos! Y ha llegado el momento de enseñaros el único daño que trajo la moto de la Traja al Andaluz. Esta pegatina rota en esta caída que os enseño a continuación. Y ahora era el momento de ayudar e ir a por más motos. Pero el firme era muy blando, mirad. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha caído sola, tío! Qué mala suerte, se clavaría alguna piedra. Así que compré un pliego de pegatinas, que me costó la friolera de 50 euros el kit completo de todas las pegatinas y que me tardó la friolera de 2 días hábiles. Pues venga, vamos a trabajarla. Lo primero que vamos a hacer después de un primer limpiado va a ser aplicar calor y retirar la pegatina rota. Y una vez que retiremos la pegatina rota vamos a observar que esté bien limpia la superficie de contacto con la pegatina nueva. Y una vez que lo tengamos todo limpio, aplicaremos agua con un poquito de jabón para asentar la pegatina nueva en su sitio.
y luego con calor y la espátula iremos retirando el jabón. Pero ya os anticipo que no me gusta cómo quedó. De hecho, no os voy a enseñar ni el resultado, ya la veréis colgada en la cueva. Porque me quedaron unas burbujitas que no fui capaz de quitar de ninguna de las maneras y me desesperé. ¿Una moto que va a quedar perfecta va a tener una pegatina con pompitas? No. Así que me gasté 50 euros en la pegatina, miré el libro de despiece de Vogue y vi la pieza entera. La pedí, costaba nueva la pieza entera con la pegatina incluida, 50 euros, y dije, por 50 euros, plástico nuevo. Así que la pedí en Vogue y me tardó la friolera de otros 2 días hábiles. Y un precio desorbitado, 50 euros la cacha completa. ¡Qué maravilla! ¿Seguimos? Bueno, venga, va, os la enseño. Así quedó. Esas pompitas no me gustan. No son grandes, pero así no. ¿Una moto nueva? Así no. Y como muestra un botón, vamos a limpiar un carenado y así vamos a hacerlos todos. Lo primero, en el patio, agua, presión y milagritos. Bien ahí, por dentro y por fuera, pues en cada recoveco encontraremos un montón de barro acumulado que habrá que eliminar. Primero, limpieza fuera. Nos volvemos para adentro con el carenado y lo vamos a secar bien con un trapo nuevo para que no produzcamos ningún arañazo. Lo vamos a limpiar bien y lo vamos a secar bien por dentro, por fuera y todos los tornillitos a mano, uno a uno. Como veis, yo tengo todos los tornillos puestos en su sitio, para que cuando hagamos el montaje de la moto ni se olvide ni sobre ninguno, cosa muy importante. Los limpiamos bien y acto seguido vamos a retirar ese vinilo protector que le puse y que también ha venido. Así que aplicaremos calor para sacarlo fuera. Y con calor y paciencia vamos a ir retirando ese vinilo protector transparente hasta llegar a la pegatina que pone Black Knight, que está pegada debajo. Vamos a ver si no la retiramos también con el vinilo protector, porque si la retiramos, a ver cómo ponemos otra. Menos mal que compramos el kit completo de pegatinas. Pues venga, vamos a buscar la pegatina dentro de la bolsa y vamos a ponerla en su sitio perfecta y con mucho cuidado. Y ya por último vamos a mirar todos los arañoncitos y vamos a pulir esta bonita pintura negra que viene con una laca satinada que a mí no me gusta demasiado. Me gusta que brille más, tiene una purpurina negra preciosa que se pierde por una laca un tanto mate. Así que la vamos a pulir con pulimento extra fino. Vamos a limpiar toda la mierdecilla que pueda quedar entre las llagas con un cepillo de dientes y después la vamos a brillantar con WD-40 y un trapo limpio. Vamos a dejarla perfecta, observad. Y ahora nos vamos a poner con el cubrecárter al que le he dado más golpe que un sordo a una campana. Y como no me gusta mucho que venga pintado de gris, voy a aprovechar que tiene tantos golpes para dejarlo con el aspecto del tubo de escape. Ese trazo de aluminio pulido, ese trazo de aluminio arañado, siguiendo una línea, todo en la misma dirección para que quede bonito y diferente. ¿Por qué no? Si total, ya había que restaurarlo. Y siguiendo un proceso similar al anterior con el colector, finalizamos con un poquito de lana de acero para dejar un trazo similar al escape y lo dejamos pulido a mano y al detalle. Y ya por último vamos a repetir el proceso que ya hemos visto anteriormente con el resto de piezas. Una a una, tornillo a tornillo, con paciencia, sin prisa, pues esto será una vez en la vida. Y vamos a aprovechar que ya las tenemos fuera para ir pesando. Vamos a ver los detalles. Y sí, lo sé, limpiar cada tornillo con un cepillo de dientes es de friki. Lo tengo claro, pero ¿la quieres perfecta? Échale tiempo. Pues venga, ya tenemos ahí el peso como protagonista. Vamos a ver estas estriberas cuánto pesan. Recordad que son 2 y pesan las 2 iguales. ¿Cuánto pesan las estriberas traseras que podríamos quitar? Pues mira, entre las dos vienen pesando 1 kilo. Ahora vamos a limpiar estas piezas grises que van sujetando al motor, que aunque no se pueden quitar, pero tengo curiosidad de saber si son ligeras o no. Pues entre las dos, con sus tornillos, más de medio kilo. Y ahora vamos a ver la estribera derecha completa, con el sistema de freno incluido. Vamos a ver cuánto pesa después de limpiarlo, porque aquí hay mandanga, aquí hay un montón de piezas. Vamos a ver. Pues otro medio kilo. ¡Hala! Vamos a dejar sus tornillos ya fijados en su sitio para dejarlo preparado para el momento del montaje. Y vámonos directamente al montaje propiamente dicho. Y lo primero serán los cableados. Algo a lo que le tengo pánico. Y mirad los tornillos de los escapes. ¿Lo limpiamos otra vez por arte de magia? ¡Perfectos! Sí.
Bien, pues ya estaba montada la parte ciclo y ya tenemos todo limpio y todo preparado para empezar el montaje de la moto. Y lo primero de todo será montar el cableado. En mi mala memoria recuerdo que lo primero será la caja de la batería. Desde ahí nace todo. Todos los cables nacen desde ahí. La parte que va hacia atrás y la parte que va hacia adelante por la parte izquierda del chasis. Eso es lo único que recuerdo. De momento vamos a ir colocando eso y vamos a recordar que hay un friki en YouTube, un tal Hormigo, que desmontó la moto entera y que tiene unos vídeos que me servirán para deshacer el proceso. Vamos a ver qué ha hecho el loco ese en esos vídeos y a ver si nos sirve de guía para empezar a montar todo este trapalucio. Esto va a ser una labor importante, porque si esto no queda bien, nada de lo que venga por delante quedará bien. ¿Vamos a por ello? Así que con el ordenador como copiloto, manos a la obra. Y mientras que os lo pongo en cámara súper rápida, os diré que en el cableado los fabricantes han hecho una pequeña referencia. Han puesto unas cintas azules que iréis viendo a continuación en los vídeos, que nos vienen a decir dónde los cables se bifurcan. Es muy bueno eso, porque nos sirven de referencia esas marcas azules para saber que tirando el ramal de cables por el lado izquierdo del chasis, donde haya una cinta azul, sale un trocito de cable para el centro o la parte derecha del chasis. Está muy bien pensado porque facilita mucho la labor saber dónde están esas intersecciones. ¡Qué maravilla sería poder trabajar en vida real a este ritmo! ¿Vais viendo ya los trocitos de cintas azules en las intersecciones de cables? Observadlo bien. Pues una vez que ya tenemos presentado el ramal de cable por su sitio, tenemos que pensar en poner el paso de rueda trasero, pues muchos de los cables apoyan y se enrutan por ahí. Así que lo segundo más importante en el enrutamiento de cables, después de la caja de la batería y más o menos irlo presentando, será poner el paso de rueda, para que todo apoye y todo se vaya cuadrando desde ahí hacia la parte trasera. Y parece mentira, pero una moto cambia un montón en cuanto que ya tiene los cables puestos en el sitio. Pero ahora toca el turno de la inyección, pues esta también hay que enchufarla en los cables. Lo primero será limpiarla, el último toquecito final, y presentarla. Vamos a ponerla y antes de dejarla colocada de manera definitiva tenemos que ponerle los cables Bowden, tenemos que poner los cables del acelerador. Os voy a explicar algún par de truquitos. Para colocar las bocas de la inyección dentro de las toberas de admisión, viene muy bien un poquito de vaselina, eso lo primero. Y lo segundo, una vez que ya estamos liados con la inyección y empezamos a meter los cables Bowden, lo primero será controlar la tensión. No soy nada partidario de los que dicen que el juego del acelerador tiene que quitarse ese recorrido muerto inicial de 1,5 milímetros aproximadamente. No soy partidario. ¿Por qué? Porque no siempre aceleramos en recto. Si alguna vez estamos parados con el manillar girado y desaceleramos un poco, puede que al soltar el acelerador la moto se quede acelerada por la tensión de los cables. Eso que dicen, para quitar el on-off, deja el puño puesto con la tensión justita para que no haya recorrido muerto. Y si yo acelero con el manillar de lado y se me queda la moto acelerada, ¿qué pasa? Ese recorrido muerto tiene su función, y esa es su función, evitar que accidentalmente la moto se quede acelerada sola. Así que tendremos que jugar tanto con la tensión de los tensores de abajo en la propia inyección como los de arriba del acelerador. Yo propongo que siempre desde arriba partáis de una posición intermedia, para que desde ahí podáis tensar o destensar. Y una vez que arriba en el puño tenéis una posición intermedia en la tensión de los cables, abajo en la inyección tensamos bien. Vemos como al acelerar un poquito, solo movemos un poquito esa tensión, el cable tensa un poco sin llegar a mover esa mariposa de inyección. Y una vez que ya lo tengamos en la tensión adecuada, simplemente será asegurar las tuercas y montar ahora sí la inyección en la culata. Pues venga, ya tenemos los cables Bowden en su sitio. El acelerador es auténtica mantequilla. Recordad que también en su momento los lubricamos por dentro. Así que ahora ha llegado el momento de poner la inyección en la culata, gracias a la vaselina que le echamos previamente. Y además habrá que enchufarla, esto hay que conectarlo. Un último repasito de limpieza y para adentro. Y a poner todos los cables. Y observando dónde los ramales de cable con la cinta azul se van bifurcando, nos va dando también a entender dónde tenemos que ir conectando. Además, los cables llevan unas etiquetas de serie 1 y 2.
El 1 es para el cilindro izquierdo y el 2 para el cilindro derecho. Y del mismo modo arriba en las bobinas de las bujías también hay 1 y 2. No vayáis a cambiar el orden de los cables que la liamos, pero tampoco podríais si quisierais porque uno es más largo que el otro. Si es que va todo a su sitio, está muy bien hecho y las clavijas son estupendas. ¿Y estáis viendo lo que tengo en la mano? ¡Ja! Voy a aprovechar para ir enrutando el Power Flow Racing, el regulable. Estoy deseando de subirme a la moto y ver cómo funciona. Ya os enseñaré tanto en el móvil con la aplicación Can Scanner cómo funciona y en marcha. ¿Qué sensaciones dará esto? ¿Hay que montarlo del tirón? Pues venga, ya tenemos los cables desde la batería para atrás. Ya tenemos los cables desde la batería hasta la inyección. Así que ahora hay que seguir con los cables hacia adelante. Tenemos que enchufar todo lo que va adelante, todo lo que va en el manillar, faro, electroventilador, sondas lambda. Madre mía, sigamos enrutando que queda un montón todavía. Y fijaos en este detalle, aquí es donde saneamos el circuito eléctrico que se veía en las fundas de los cables en verde, ¿lo veis? Pues no os preocupéis que ahora ya me encargaré yo de que no vuelva a pelarse en la funda del cableado en la vida. Así que una vez que está todo asegurado en su sitio, qué bonito va quedando por cierto, ha llegado el momento de ir poniendo briditas y dejarlo perfecto, bien asegurado y bien pegado a las vigas del chasis. Y ya el sistema eléctrico nos va pidiendo conectar más cosas. Antes de conectar el radiador, nos molestaría para poner el escape, vamos a poner el escape, porque el escape tiene las ondas lambda que hay que enchufar al sistema eléctrico. Así que lo primero será ir colocando en su sitio el tubo de escape para poder conectar ya sus ondas lambdas y dejar el recorrido de cables finalizado también en ese tramo, antes de seguir con cosas que, como os digo, van por encima del propio tubo de escape. Así que aprovecharemos con el colector y dejaremos las 3 ondas lambda conectadas. Y veis que antes os di una referencia. Aunque haya 2 ondas delanteras y una trasera, las 3 tienen las mismas referencias, son iguales. Si alguna vez tuvierais que cambiar una, con la referencia que os he enseñado tenéis para las 3 iguales, todo enrutado y todo en su sitio. Las 2 conectadas delante, una a la parte izquierda y otra a la parte derecha, y la trasera debajo de la caja de la batería. Y recordad que todo nuestro afán ahora mismo es enrutar los cables perfectamente, así que ha llegado el momento de ir presentando la araña delantera, para ir tirando los cables a su sitio. Todo lo que vaya en el frontal ha llegado el momento de irlo metiendo ahora, para llegar desde el punto inicial hasta el final, desde atrás hacia adelante con todos los cables por su sitio. La vamos a presentar, pero solamente un pequeño toque a los tornillos, nada de dejar asegurados porque aquí todavía quedarán muchas cosas por manipular, pero que los cables vayan a su sitio con las tensiones adecuadas ahora mismo es fundamental. Que quede perfecto, que no se pisen, que no se doblen y que no se giren entre ellos quedando algo mal puesto, que quede todo perfecto y bien enrutado. Qué bonito quedan las cosas bien hechas y qué fácil es hacerlo mal. Pues ya está, como dije anteriormente, molestaba el radiador para poner el escape, pero como ya está puesto, vámonos con el circuito de refrigeración. Y lo primero efectivamente es el radiador, que lo vamos a presentar con sumo cuidado para no arañarlo, puesto que está muy limpito y la pintura en perfecto estado. Con cuidadito lo vamos a ir presentando en su sitio. El radiador en el chasis tiene un tetón donde entra uno de sus ojales y luego tiene 2 agujeros en el chasis donde entrarán 2 tornillos. Con 2 tornillos y un ojal entrará el radiador en su sitio, apretaremos los tornillos y lo dejaremos asegurado para poder enchufar todas las mangueras y dejarlo colocado antes de irnos directamente al bote expansor. Listo, esto está tirado, ya lo tenemos puesto y el electroventilador enchufado, así que ponemos la caja de filtro que simplemente es 2 tornillos y un tubo respiradero y ponemos el depósito de la gasolina. Vamos buscando ya darle un primer arranque, ver que la moto funcione y esperar hasta que salte el electroventilador. Si todas las funciones las hace bien, ha llegado el momento de seguir montando. Y no se te vaya a olvidar ponerle un filtro de aceite nuevo y echarle aceite a la moto antes de arrancar, que mira que después de medio montado la vayamos a liar ahora, ¿eh? Vamos a echarle aceite a este motor antes de meterle la llave. Y más nerviosos que Víctor Frankenstein, ha llegado el momento de enchufar la batería. Vamos a darle corriente a nuestro engendro. ¿Arrancará bien o saldrá ardiendo? Ay, Dios mío, qué miedo. Este momento siempre pone nervioso. Hasta que no le demos la llave. Está sin tubo de escape. Que si arranca va a pegar. Está sin agua. Pero se supone que tiene todos los cables enchufados. La llave, si no la tengo por aquí. Aquí está. Recemos. Chupá, chupá.
Vamos a darle ahora... Mira, la pantalla la tenemos. No tenemos ningún fallo de motor. No marca ningún fallo, solamente marca que tiene muy poquita gasolina. Otra carga de gasolina, vamos a presurizar en el circuito. Y ahora, suerte. ¿Lo ves? Listo, que no tiene agua. Prueba superada. Toca 5. Bien, señores, pues antes de seguir sangrando los frenos y el embrague a cámara rápida, vamos a ver los diferentes tipos de líquidos de freno, puesto que no son todos iguales. A la izquierda uno sencillo. Uno sencillo que te dice que pasa las especificaciones, bla, 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 bli, 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 blu, 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 pero que por mucho que quieras leer la letra pequeña, os hago un enfoque. Aquí no dice nada de cuánta temperatura aguanta esto, por mucho que corra. Excelente viscosidad de todas sus cosas. Esto, menos mal que la cámara hace un buen zoom, porque esto, si no, no se ve nada, ¿vale? Pero efectivamente no nos pone nada de temperatura. Ahora vamos a coger líquidos de freno de mayor calidad. Líquidos de freno Racing, de competición, ¿vale? Tanto el 660 como el 700 son de Motul y son Racing. Pero si os fijáis aquí, la temperatura de ebullición del 660 es de 325 grados y del 700 de 336 grados. Así que, ¿cuál creéis que le vamos a echar a nuestra máquina? Vámonos a cámara rápida. Pues venga, preparados para empezar a trabajar con el embrague, que al final es líquidos de freno igual. Vamos a abrir nuestro botecito nuevo, quitamos el precinto y vamos a tener presente que el embrague es un monocanal. A diferencia de las pinzas de freno delantera que se dividen en dos, el freno trasero y el embrague son monocanal. Abrimos el bote y preparamos todo el material para sangrar sin ninguna burbuja de aire nuestro sistema de embrague. Lo primero y con cuidado vamos a trasvasar desde el bote del líquido de freno a nuestro bote del kit de sangrado de frenos la cantidad suficiente de líquido para empezar a trabajar. Espero no quedarme corto, si no esto tendremos que repetirlo. Y una vez que tengamos el bote preparado, vamos a coger todos sus accesorios y nos vamos directo a la moto. Para retirar los tornillos de las tapas de los botes recomiendo utilizar un buen destornillador de impacto para darle con un toque el giro necesario y no dañar la cabeza del tornillo. Una vez que hayamos aflojado los 4 tornillos, vamos a quitar la tapa del embrague, que es la que ahora mismo nos concierne, y vamos a limpiar el interior del antiguo líquido de frenos. Pero antes de empezar a trabajar, vamos a hacer una pequeña marca con pintura de dónde se encuentra la posición de la leva de embrague a nuestro gusto, para cuando volvamos a ponerla en su sitio, tengamos la referencia. Y después vamos a poner toda la leva derecha para que el bote quede completamente horizontal y podamos poner el bote de surtido de líquido de freno en una posición completamente vertical. Pues listo, nos vamos a la bomba de embrague donde vamos a trabajar sobre su sangrador. Y antes de tocar nada vamos a proteger las partes pintadas con un trapo por si cae un poquito de líquido de frenos. Y una vez que lo tengamos, vamos a enchufar la máquina de sangrado, vamos a encender el compresor y vamos a empezar a sacar aire. Trabajando con esta herramienta lo que vamos a hacer es empezar a chupar para que primero vaya saliendo el aire y vaya empezando a bajar el líquido de frenos. Y ya está, una vez comprobado que no sale aire sino solo líquido, ya es momento de cerrar muy bien el sangrador y ponerle su capuchoncito de goma. Esto quedaría listo para cerrar la tapa, pero antes tenemos que revisar que el líquido quede en su nivel. Medimos con cuidado y si te pasas, aspiras un poquito. Pues listo, a cerrar la tapa y hacer una pequeña comprobación de que el embrague tiene un funcionamiento exquisito. Ahora vamos a repetir los primeros pasos con la bomba de freno. Y lo primero va a ser centrar y poner el bote surtidor de líquido de frenos en su sitio. Recordad que el líquido de freno tiene que pasar por todo el ABS. Y parece una misión imposible, pero realmente se hace igual que se ha hecho siempre, como si el ABS no existiera. Simplemente que se va a llevar un poquito más de paciencia y bastante más cantidad de líquido de frenos.
Y a mí me gusta empezar por la parte izquierda, por la pinza izquierda. ¿Por qué? Porque es la más alejada de todo el sistema. Si empiezo por la izquierda, iré sangrando la ruta más larga y por tanto iré quitando la cantidad de aire inicial más grande. Así que empiezo por la izquierda. Y aunque luego tendremos que dar un repaso de la una a la otra y de la otra a la una, quitar lo gordo, lo primero, creo que siempre es lo mejor. Posteriormente vamos a repetir el proceso con la pinza de freno derecha y como veis el bote surtidor de líquido de freno ya está prácticamente vacío, así que no nos queda más remedio que quitarlo un momento y volver a rellenar. Esto se va a llevar 40 litros. Y ya está. Del sangrado esto era lo más difícil, el líquido delantero. Pero en cuanto comprobemos que tenemos un buen tacto en la bomba de freno y hemos revisado concienzudamente ambas pinzas, una, otra, esto quedará listo para volver a cerrar la tapa y poner la leva de freno en la posición marcada previamente con la marca de pintura que hicimos con el rotulador. Y no te olvides de quitar todo el resto de líquido de freno, que es muy corrosivo. Pues ya solo nos queda el líquido de frenos trasero y para ello vamos a hacer un montaje provisional de todo el sistema de freno trasero para que nos permita accionar la bomba de freno e ir sangrando. Así que montamos la estribera derecha con todo el sistema y empezamos a trabajar. Acceder al bote de líquido de freno trasero si está este montado es prácticamente imposible, así que tendremos que ayudarnos de algún invento. Yo opto por coger un trocito de alambre para dejarlo en una posición donde podamos poner el bote e ir llenando. Pero si podéis ayudaros de algún amigo que os lo sujete mientras vosotros trabajáis, mejor. Y si estáis solos con un alambrito como estáis viendo, funciona. Y una vez nos aseguremos de que el bote no se mueve, nos vamos al sangrador trasero. Recordad, monocanal, igual a sencillo. Así que nos vamos para atrás, abrimos sangrador y nos ponemos a chupar aire hasta que salga líquido de frenos sin burbujas. Una vez que salga el líquido de freno perfecto, vamos comprobando el tacto de la leva de freno para ver que está durito y está en su sitio, sin esponjosidades y sin cosas raras. Cerramos la tapa y vamos colocando todo en su sitio, lo dejamos limpiado y montado. Y con la babita caída vamos a ir dando ya un limpiado final antes de poner el silencioso y los carenados. Y vamos a limpiar también todos nuestros útiles de trabajo. Recordad que el líquido de frenos es corrosivo, también para nuestras herramientas, que querremos verla cuando las utilicemos de nuevo perfectas. Así que montamos, y voilà, ya tenemos parte de la moto montada y vamos a seguir con las cosas importantes y detalles que no quiero que os perdáis. Aquí hay unos detalles que marcan la diferencia entre trabajar fino y hacer las cosas de cualquier manera. En el guardapolvos vamos a poner un poquito de vaselina, poco, porque ya no vamos a entrar más en el campo seguramente, pero vamos a hacer así que corra el guardapolvos sobre la horquilla bien lubricado y que entre bien en la barra de horquilla. Así que un pelín de vaselina va a ser una buena forma de trabajar. Ahora vamos a trabajar bien estas abrazaderas de plástico que cogen los latiguillos de freno pegados a las barras de horquilla. Muchos habéis reportado que la tuerca que va por detrás de esta abrazadera se cae, se pierde, se afloja el tornillo, dado que la tuerca no lleva el arito antideslizante. Así que vamos a utilizar un poquito de pegamento de rosca y el que os recomiendo es este. Pues venga, manos a la obra, un poquito de pegamento de rosca en este tornillo y lo apretamos bien y repetimos el proceso con la otra abrazadera. Uy, que ya estamos en la fase final. Ahora vamos a poner las defensas, pues todavía, aunque no os lo creáis, el sistema eléctrico no está completo. Nos faltan las luces exploradoras y estas van cogidas aquí en las defensas. Casi que yo se las quitaría, pero ¿dónde pongo las exploradoras en un sitio que queden bien? Como en sus defensas, en ningún sitio. Así que montamos las defensas y enchufamos las exploradoras, las embridamos bien con la ruta de cable puesto en su sitio y ahora sí que sí podemos decir que el sistema eléctrico ha quedado completamente montado, el 100% de todos los dispositivos y cacharros que lleva la Boca 800 Rally. Y para finalizar ya con el tren delantero vamos a ir montando el guardabarros completos. Sí, el guardabarros bajo, ese que le inventé para la Trajal Andaluz, de momento queda obsoleto, puesto que quiero devolver a la moto a su estado original. Ver la moto original de nuevo, para mí es mucho más que hacer tediosas modificaciones. Quiero devolverla a su forma, a lo que diseñaron, a lo que fabricaron, pero esta vez hecho con nuestras propias manos. Antes de montar los herrajes traseros, los vamos a pesar y vais a alucinar. Aquí solo tenemos la friolera de 10 kilos, observad. Y mirad cómo estaba la moto cuando empezamos y cómo la tenemos ahora. Impresionante. Parece que hemos vuelto atrás en el tiempo.
Y antes de acabarla, hay una serie de accesorios de los que os quiero hablar detenidamente en otro episodio, pero que vamos a montar el que a mí más me gusta. El sistema regulable de la pantalla delantera. Con estas piezas hechas por una máquina del que os hablaré en impresora 3D, mirad cómo queda la pantalla delantera de la moto. Esto sí que es un detallazo. Y mirad cómo ha quedado ya terminada nuestra Vogue 800 Rally. Sin duda, creo que esta moto es sencillamente única. Bien, pues ya está. Hemos terminado con la saga completa de nuestra Vogue 800 Rally. Pero queda lo más importante, subirnos en ella. Subirnos todos juntos, intercambiar opiniones, ver cómo funciona, cómo va esa geometría más negativa, cómo va el comportamiento de la moto ahora con todo engrasado, enrutado, apretado perfectamente, mimado al milímetro. Estoy deseando de subirme con todos vosotros en nuestra moto, pero mientras tanto nos veremos aquí, en la cueva, en el próximo capítulo. Marcamos el compás, cada vuelta es una historia, un trazo fugaz. Las estrellas como faros guían nuestro andar.